Hechos capítulo 15, verso 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. Vamos a estar dedicando este tiempo que nos queda en meditar en la palabra del Señor, y quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado ¿por la ley o por la gracia? Es decir, ¿somos salvos por la ley o somos salvos por la gracia? Esto es algo tan fácil de decir, es una frase tan corta, pero el tema en sí es un tema muy profundo, muy hermoso, y le voy a pedir toda su atención. En el mensaje anterior, que fue el día de ayer, me concreté a hablarles acerca de lo que es la ley en sí. De cierta manera, me puse como si estuviéramos en el tiempo antes de venir Cristo. Les hablé acerca de la misión de la ley. Hablamos acerca de lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 20, que por las obras de la ley ningún ser humano sería justificado delante de Dios, que la ley, o que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y de cierta manera posiblemente hubo un poco de inquietud entre los hermanos, debido a que estaba yo enfatizando mucho en la bendición de la ley. Pero lo hice por una razón, y es que en el tiempo que tengo de conocer las cosas de Dios, he escuchado con tristeza a muchos hermanos nacidos de nuevo, que tienen poco en el camino del Señor, que alguien les ha preguntado y les ha dicho: usted que lee la Biblia, usted que está en los caminos de Dios, recomiéndeme qué puedo leer de la Biblia. Y le han contestado: comience de el Nuevo Testamento, de Mateo para adelante, porque en el Antiguo Testamento no va a encontrar nada, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. He escuchado a muchos hermanos predicar y hablar acerca de la ley, y presentar a la ley como un capataz, presentar a la ley como un azote para el hombre, presentar a la ley como una desgracia para la humanidad, y aún hay quienes presentan a la ley como una maldición. Y yo creo que han estado confundiéndose, por cuanto no se puede tildar a la ley de maldición, porque tiene un propósito muy hermoso. Y voy a estar desarrollándoles un tema que le he titulado la maravillosa misión de la ley. De manera que en el mensaje anterior estuve hablándoles, y de cierta manera los metí dentro del tiempo antes de la venida de Cristo, con el único propósito de que ustedes pudieran conocer la bendición de la ley. Ahora vamos a adentrarnos un poquito en lo que es el capítulo 15 del libro de los Hechos, donde vamos a descubrir cosas muy hermosas. Hechos capítulo 15, verso 1 y 2 dicen: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos:
si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Les he estado leyendo varias veces y acostumbro leer varias veces el mismo versículo para que podamos entender lo que trata este tema. Aquí nos damos cuenta de que viene un grupo de personas que se conoce como judaizantes, o personas que buscaban hacer prosélitos al judaísmo, y vienen a Antioquía y están buscando, como había un crecimiento grande del cristianismo en ese tiempo, están buscando ellos aprovechar la oportunidad, ya que esa nueva secta, como ellos decían, de los cristianos, está prosperando tanto y están profesando creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues qué buena oportunidad para acercarse a ellos y buscar atraerlos al judaísmo, creyendo ellos que el judaísmo era una base más segura todavía para acercarse a Dios. Así es que por eso vemos aquí que dice la palabra del Señor en el verso 1, Hechos capítulo 15 verso 1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Por qué digo que eran algunos judíos celosos, algunos maestros de la ley? ¿Y por qué no decir que eran algunos cristianos convertidos o algunos judíos convertidos a Cristo? Por la razón de que hace una diferencia el escritor del libro de los Hechos y dice: entonces algunos, no dice unos hermanos o unos discípulos o algunos líderes cristianos, dice entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Hace esa diferencia. Algunos no los describe como cristianos ni como enseñadores cristianos, sino algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. En otras palabras, estaban introduciéndose dentro del pueblo cristiano con las ideas del judaísmo. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Y lo que les decían era esto: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. En el mensaje anterior estuve compartiendo con ustedes acerca de la misión de la ley, que la ley no era una maldición, que la ley no era una desgracia para el hombre, que la ley no era un azote para el hombre, sino que la ley Dios la había dado con el propósito de iluminar al hombre de que había pecado en su corazón. El apóstol Pablo dijo escribiendo en Romanos capítulo 3 verso 20, se los voy a recordar ya que estuvimos meditándolo en el día de ayer, y dice así, ponga mucha atención: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo no decía que la ley había sido una desgracia, ni un azote, ni mucho menos una maldición. Él decía que la ley era un maestro, el cual daba conocimiento de pecado al hombre. Por lo tanto, Dios estableció la ley para preparar al pueblo de Israel para cuando viniera el Mesías, ellos pudieran recibirlo. De manera que ayer les decía algo que posiblemente les resultó un poco difícil de creer a algunos. Después de estarles hablando alrededor de una hora, al final les dije que tanto la ley como el evangelio eran medios de la gracia de Dios.
No son medios de la gracia de Dios los dos para el gentil, pero sí la ley era un medio de gracia para el judío, porque la ley le iluminaba al hombre el entendimiento y le enseñaba que tenía pecado, le mostraba que si quebrantaba aquello iba a la condenación eterna, y la misma ley le señalaba a Cristo, de manera que lo hacía verse como en un espejo, ver sus manchas pecaminosas, pero a la misma vez había una salida, había una puerta. Y cuando Cristo se les presentó en ese tiempo en Jerusalén, en Galilea, les dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta por donde ustedes pueden escapar. Yo soy la puerta por donde ustedes pueden entrar al reino de los cielos. Ahí estaba ya la ley, cumplía su propósito en ellos, y ahí se los entregaba a Cristo. Lamentablemente ellos no quisieron recibir, y entonces la puerta se abrió para el gentil, y por la gracia de Dios todavía en este día estamos entrando. La puerta está abierta y estamos entrando, arrebatando las bendiciones que el Dios de los cielos nos da. Denle un aplauso al Rey con todo su corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí vemos nosotros que vienen unos enseñadores, personas conocedoras de la ley de Moisés, vienen a la iglesia gentil, porque en Antioquía pudiéramos decir que era el cuartel general de la iglesia cristiana gentil. Podemos ver que en Jerusalén no floreció tanto el cristianismo. ¿Por qué? Porque la mayoría ahí eran judíos. Sin embargo, en Antioquía comenzó a florecer tremendamente. Y por allá en Hechos 11:26, la palabra de Dios dice que fue en Antioquía donde comenzaron a llamar cristianos a aquellos que predicaban y aquellos que invocaban el nombre del Señor. Fue en Antioquía donde se les llamó cristianos por primera vez. ¿Por qué? Porque había una tremenda revolución en aquel lugar. Ahí se predicaba la palabra de Dios, ahí se manifestaba el poder de Dios. Había un crecimiento tremendo en el espíritu en aquel lugar. Vienen aquellos líderes del pueblo judío, aquellos conocedores de la ley de Moisés, vienen a Antioquía y comienzan a introducirse dentro de la iglesia. Comienzan a introducirse y comienzan a meter la enseñanza de que era necesario obedecer a la ley de Moisés, someterse a la circuncisión, que era el rito principal del judío, porque por medio de la circuncisión, según se le dijo a Abraham, era que eran admitidos dentro del pueblo del Señor. Así es que entonces vienen estos hombres y comienzan a introducirse dentro de la congregación y a decirles que era necesario, si realmente temían al Dios de Israel, que tenían que circuncidarse también, o de otra manera no podrían ser salvos. Esta medida les quedaba a ellos desde que Dios llamó a Abraham hasta el día que Cristo vino y llevó a cabo el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero no era una medida la cual pudiera usarse para el gentil. El gentil tenía que entrar por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús, sin el rito de la circuncisión. Ahora se trataba de que se circuncidara no el prepucio del miembro viril, sino se trataba de que se circuncidara el corazón por la obra del Espíritu, no por sí mismo, porque nadie puede por sí mismo arrancarse aquello de él, sino solamente el Dios de los cielos es el que puede hacer la obra. Por lo tanto, no es de hombres, no es por obras para que nadie se gloríe. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Quiero ir poniendo este tema de acuerdo a la necesidad que hay en estos días entre nosotros. Tomemos en cuenta que había un grupo de cristianos ahí. Había un florecimiento del evangelio en Antioquía y en todos sus alrededores.
Había mucho crecimiento espiritual, de manera que se podía ver cómo Dios estaba obrando en aquellos lugares. Y cuando estaba el Espíritu de Dios moviéndose, cuando la gracia se movía, cuando los hermanos y hermanas estaban más confiados en lo que Dios podía hacer a través de ellos, es cuando vienen estos líderes de la ley y vienen a querer introducir una nueva doctrina, una doctrina que ya no iba para los gentiles, una doctrina que ya no se podía poner como fundamento en el cristianismo. Vienen y quieren establecer aquello. Quiero hablarle un poquito acerca de la ley. Hablar de ley o hablar de la ley es hablar de hacer algo para agradar a Dios. Porque la Biblia dice que la ley rezaba de esta manera: haz estas cosas y vivirás. Entonces tienes que hacer esto para agradar a Dios. Sin embargo, hablar de la fe o hablar de la gracia es confiar en lo que Dios hizo en nuestro favor. No confiar en nuestros méritos, porque no tenemos ninguno. Por eso dice Pablo a los Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y en el verso 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Tomemos en cuenta esto. El pueblo cristiano en Antioquía estaba moviéndose por el Espíritu. Satanás sabía que había peligro en aquella gente. ¿Por qué? Se estaba moviendo algo muy especial. Estaba creciendo tremendamente el pueblo de Dios. Y ahí Satanás vio peligro. Y Satanás también aprovecha la oportunidad. De manera que muy pronto llegaron aquellos líderes o aquellos enseñadores de la ley y comenzaron a inquietar a los hermanos, los cuales comenzaron a recibir una nueva enseñanza y les mostraban la escritura y les decían: si no se circuncidan, entonces no van a poder ser salvos, no están completos, les falta algo todavía. Y había inquietud. Y la palabra de Dios dice, si usted leyó juntamente conmigo, ahí en Hechos capítulo 15 verso 2, dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, quiere decir una gran contienda, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Había peligro de que aquello que estaba floreciendo por obra del Espíritu terminara en una religiosidad. Había peligro que aquel movimiento espiritual terminara en una rutina. Había peligro que aquella obra del Espíritu terminara en una religión vacía. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Volvemos a lo mismo. Eso está sucediendo también en estos días, y muchas veces no lo estamos viendo. Está sucediendo de esta manera, donde hay un grupo de personas que le dan libertad al Espíritu, y Dios comienza a moverse, inmediatamente se nota. ¿Por qué? Porque uno va y hay diferencia. Hace unos días vino un siervo de Dios que ha sido usado de muchas maneras y muy grandemente en otros países, que ha establecido muchas obras. Vino por un asunto que tenía con nosotros y estuvo allá afuera a la hora del servicio. Y este hombre me llamó como a los 3 días y me dice: hermano Rodríguez, me vine sorprendido. ¿Por qué? Porque estaba viendo allá a la entrada de la iglesia cómo entraba la gente, pero hasta corrían. Parece que se habían sacado la lotería, dice. Pero si todos con una sonrisa y una desesperación y un gozo, pero corrían. Y dice: fue algo tremendo. Estuve ahí observándolos, dice, es algo, no es un compromiso, no es una carga, no es que usted los forza a que vayan porque usted ni estaba ahí, pero hay algo dentro de ellos que se puede mirar en sus rostros. Y le digo: sí, es que Dios está obrando, no lo negamos.
Estamos siendo bendecidos de parte de Dios. Y nos gusta, nos gozamos en ello. Por ello le damos gloria y honra a aquel que todo lo merece. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Una vez más, hablar de la ley es hablar de hacer algo para agradar a Dios. Hablar de la gracia es hablar de lo que Dios hizo por nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a la presencia del Señor. En estos días hay mucha inquietud porque se está llevando a cabo lo mismo. Se está viendo en muchas congregaciones donde se mueve el Espíritu de Dios, donde Dios está bendiciendo como estaba bendiciendo aquí en Antioquía. También comienza Satanás a moverse, queriendo frenar el crecimiento de la obra de Dios. Y trabaja aún con los ministros que están a la par del pastor. Si no es al pastor al que le pone celos, porque otros predican bonito y a poco mejor que él, son los otros que no pueden pasar al pastor. Y hay ese tipo de celos de la carne que no agradan a Dios y comienzan a meterse otras doctrinas dentro de la iglesia. Déjeme decirle, mi hermano, mi hermana, en la iglesia de Dios, ya sea aquí o en China, donde sea, solamente tiene que moverse el Espíritu. Y el líder tiene que estar con esa sintonía del Espíritu. Y el pueblo tiene que estar con esa sintonía del Espíritu y con el líder. Y solamente una cosa tiene que surgir: alabanza al Señor, oraciones a Dios, cantos a Dios. Y Dios estará contestando con bendiciones en abundancia para el pueblo. Bendito el nombre poderoso del Señor. Oiga bien, toda persona que se ponga en ese canal para con Dios va a ser bendecida, sea un líder o sea un miembro. Pero toda persona que tenga celo, que tenga contienda, competencia, todas esas cosas personales, no va a prosperar y va a fracasar. Y se lo digo con todo el corazón, sin temor a equivocarme. Yo he visto a multitud de líderes que ahora son líderes, supuestamente yo no sé de qué, pero un día quisieron ser líderes y buscaron por aquí y por ahí y ahora son líderes. No los quisieron poner en una iglesia porque no tenían testimonio. En otro lado les ofrecieron y se fueron allá y ahí están. Pero ¿de qué sirven? El hombre los puso. El hombre le puso la gente. El día que el hombre quiera los quita. El día que el hombre quiera les quita la gente. Pero lo que Dios hace, lo mismo florece aquí que florece en México, en Centroamérica, en Sudamérica. A donde quiera que usted vaya, si está en sintonía del Espíritu, a donde quiera le dará fruto, porque no es fruto suyo, porque no confía en usted, porque confía en el Dios que todo lo puede. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Le digo que esto se está moviendo en estos días porque muchas veces los miembros de una iglesia están siendo inquietados. Ven en ocasiones que a alguien Dios lo está usando y aquello es real, pero vienen y le dicen al hermano que Dios lo está usando: hermano, Dios lo usa tremendamente, el Señor me tocó. Hermano, qué bendición ha sido usted para mí. Al otro día ese hermano que apenas tiene poco predicando ya se infló. Al otro día ese hermanito ya quiere su casa aparte. Al otro día ya quiere que abramos una iglesia porque dice: no, Dios me ha dado algo tremendo. Porque se lo dijeron los hermanos. Al contrario, debería de haberse humillado para que Dios lo siguiera usando. Porque lo que va a pasar es que se está inflando solo, y el globo que se infla mucho se eleva más y se pierde. ¿Ha visto esos globos o esos balloons o esas chimbombas, dicen allá en ¿dónde? Nicaragua. Parece que le dicen chimbombas, ¿no? ¿Cómo le dicen a esas cosas que se inflan?
¿verdad? Usted inflelo, entre más lo infle, más pronto se sube. Inflelo poco, no sube tanto. Inflelo mucho, se va alto. Y entre más lo infle, más se sube. Y entre más se sube, menos se ve. Bendito el nombre del Señor. Así es que, hermanos, a menos que sea el Espíritu, entonces nos vamos a ver. Pero si es inflación del hombre, se va a perder. Y muchos ya se perdieron. Los agarró la inflación. Gloria a Dios. Y eso está sucediendo. Otra de las cosas que está sucediendo, y prepárense, hermanos, porque muchas veces, con esto no estoy celoso con nadie, Dios lo sabe y ustedes también. Yo me voy de aquí por un mes o 2 meses, no me importa el tiempo que me vaya, y no me importa quién les predique a ustedes, y no me importa cómo lo acepten ustedes. A mí no me interesa. Yo sé que son personas que son de Dios, que Dios los usa, y yo sé que ustedes se gozan, y Dios sabe que yo no tengo ningún celo de nadie. Que Dios los use, entre más los use, mejor para mí, porque entonces el día que el Señor me llame, si me llama antes que ellos, yo sé que la obra queda en buenas manos. Y yo creo que nada mejor que sacar a Dios buenos siervos de aquí, porque es la obra de Dios, y Dios usa a quien Él quiere y lo usa como Él quiera. Bendito el nombre del Señor. Pero una cosa quiero invitarles, hermanos, a abrir los ojos y a saber a quién están ustedes siguiendo. Abran sus ojos. Vean que no es nada más a cualquier persona porque Dios lo usa de la noche a la mañana. Esa persona puede cambiar su corazón por lo que le dicen. Se siente bonito cuando a uno le dicen: hermano, recibí una tremenda bendición, qué tremenda enseñanza. Ahí está la carne. Uno tiene que decir a la carne: quieto, caballo, porque te desbocas. Y al Señor: Señor, amansa este caballo. Si no lo hace así, muy pronto ya anda en desacuerdo con el pastor. Y hay hermanitos que ya andan apoyando al otro. Eso pasó, hermanos, allá en Antioquía. Los hermanos muy contentos, los líderes de la iglesia, ahí estaba Pablo y Bernabé. Ellos se ponían a predicar y a atender a la gente, no se daban cuenta de lo demás, momentáneamente. Pero ya dentro de la congregación, dicen, en mi pueblo ya andaba el rum rum por ahí. Sí, ya andaba metiéndose otra enseñanza. Ya había hermanitos que los tenían por allá en un rincón del santuario. Había unos que estaban ahí y le decía: ¿sabe qué? ¿Usted ya se circuncidó? No, yo solo creí en Cristo. Ah, pues está mal. Es más, ni está salvo. Y le citaban la palabra de Dios. Mire, si no se circuncida, usted no puede ser salvo. Ah, entonces estamos mal. Sí. Ay, Señor. ¿Y tu líder y Pablo qué? ¿Y Bernabé qué? Aquellos que fueron los que Dios envió a darte el mensaje de salvación, a alimentarte cuando estabas apenas en pañales espirituales, ¿qué con ellos? Viene uno de la noche a la mañana y te comienza a hablar diferente y te comienza a enamorar. Abre los ojos, date cuenta. ¿Quién es el que ha estado contigo? El que te ha confiado, el que te ha aconsejado, el que ha llorado contigo, el que te ha visto crecer. No te enamores de cualquiera nada más así. Dale un aplauso, pero con todo tu corazón. Aleluya. Pareciera que estoy celoso de alguien. Dios sabe que no. Pareciera que estoy tirándole pedradas a alguien. Dios sabe que no. Pero Dios sabe que esto sucede. Ustedes se han dado cuenta, si no alguno de ustedes por ahí, en alguna ocasión escuchó por ahí algo que se le hizo bonito. Acá posiblemente nació espiritualmente, acá lo tocó el Señor, o vino muy tiernito y acá creció, y de pronto oyó algo por allá muy bonito según usted, y se fue. Y estuvo por allá una temporada, si es que ya volvió. Pero usted puede saber de algunos que ya no volvieron. ¿Sabe usted de algunos que ya no volvieron y por allá se fueron? Sí. ¿Habrá alguno aquí que por alguna vez se fue por ahí? ¿No le dé vergüenza? ¿Habrá alguien que en unos días se fue por allá porque oyó algo bonito? Levante su mano, no le dé pena. Yo no estoy, Dios le bendiga por su sinceridad.
Ahora, mis hermanos, ¿por qué pasa eso? Porque a veces nosotros no escuchamos con atención. Recibimos la bendición de Dios. El Espíritu está en medio nuestro, sentimos su presencia. Pero a veces ponemos atención en personas que no han puesto su corazón en el Señor. Yo le digo, a mí me han visitado muchos predicadores y me han dicho: hermano, tengo 20 años predicando. Dios me usa tremendamente en sanidad y en liberación. Y inmediatamente el Señor me dice: pregúntale, ¿dónde tiene su congregación? ¿O qué es lo que lo respalda? Y le digo: hermano, ¿usted pertenece a alguna organización? No, soy independiente. ¿Tiene alguna congregación? No, la última la entregué hace como 7 años. Y yo digo: está tremendo, ¿verdad? Es como alguien que venga y me diga: oiga, quiero ayudarle a cuidar sus hijos. ¿Y usted nunca tuvo hijos? Pues sí, tuve como 15. ¿Y dónde están sus hijos? Pues uno los regalé en Guatemala, otro los dejé en Nicaragua, otro los regalé aquí en Tijuana al pasar la línea. No, Dios me guarde que me cuide mis hijos. Me los pierde. Si no hay respaldo, si no trae testimonio. Una persona entre más tiempo tiene en el Señor y entre más dice que Dios lo usa, más testimonio debe tener. Debe decir: mire, si yo voy a México, ahí hay gente que me espera, hay hermanos los cuales Dios me ha usado para que sean salvos, para alimentarse. Si voy a otro lugar también, a donde quiera que vaya, hay testimonio. Y esa persona nunca tiene que andar pidiendo trabajo, nunca tiene que andarse metiendo. En estos días, hermanos, muchos de ustedes saben, a las iglesias llegan muchos hombres buscando una oportunidad. Y son personas que van de iglesia en iglesia buscando un lugar. Y son personas que dicen: yo predico la palabra. Pues si predica la palabra, ¿para qué anda de ocioso? Tantas multitudes que hay perdidas. Ya tuviera una iglesia en la esquina o en la otra esquina, ya estuviera bien ocupado. Pero ¿por qué no está ocupado? Porque esa persona no le es fiel a Dios. No le es fiel a Dios. Yo le voy a descubrir algunas cosas. Cuando he tenido pláticas serias con los que me han ayudado a predicar y que se han ido algunos, por no decir muchos, todavía no tengo de qué avergonzarme. Y todavía los puedo mirar a los ojos y les puedo decir por qué se fueron. Todavía tengo muchas cosas que enseñarles. Pero cuando hemos platicado y que se van a ir, yo les digo: hermanos, un día ustedes aquí nacieron, y los padres sabemos que un día los hijos se pueden ir y pueden dejar la casa. Un día usted vino y se unió a este ministerio porque pensó que era bendición, se subió al camión, y sabemos que en cualquier momento usted se puede bajar e irse. Pero yo nací en esta casa y nunca voy a dejar la casa. Yo comencé a manejar este camión y aquí voy en el camión. No le digo que si se desbarranca me desbarranco y que si se salva me salvo. No, este camión va para arriba. Va a llegar a la terminal de Dios. Va a llegar al reino de los cielos. Pero no lo puedo abandonar. Bendito el nombre poderoso del Señor. Dele un aplauso al Rey con todo su corazón. Oiga bien, cuando tenía 16 años yo trabajaba en la ciudad de Guadalajara, y una tarde llegó mi padre con sus maletas y me dice: hijo, vengo a darte la bendición porque me voy para el norte, me voy a trabajar por allá. Y platicando un poco lo noté un poco raro y le digo: ¿hubo problemas en la casa? No, hijo, no, todo está bien. No, dígame la verdad. Yo era un jovencito. ¿Hubo problemas en la casa? Pues sí, dice: tuve problemas con tu madre. Y se va. Sí. Espérese, vamos a platicar con ella. No, yo me voy. Ella ya dijo que si yo quería me fuera, que al cabo ella tenía 5 hijos grandotes para que trabajaran para ella, y que si yo quería que me fuera. No, véngase, vamos. No, yo ya me voy, esto es asunto de honor. Váyase, le digo. Y se vino. Y esa noche me fui a mi casa y le digo: madre, ¿qué pasó?
Me contó así muy tranquila. Mi madre no es mala como usted pueda pensar, ¿no? Es una mujer como todas las mujeres, y cometió ese error como algunas mujeres lo pudieron haber cometido. Me dijo mi madre, tuvimos un problema y le dije que si se quería ir, pues que se fuera, que al fin que yo tenía 5 hijos para que me sostuvieran. Y le digo, madre, cometiste un error muy grande, porque estos hijos grandes que tú ves un día van a volar del nido, y el viejo, aunque ya no pueda ver, se va a ir a sentar a una esquina y va a pedir limosna, y te va a traer para un pedazo de pan. No hagas eso. Y así pasó. Ahora solamente están los 2 viejitos en la casa, y cada vez que voy le digo, ¿te acuerdas? Sí, me dice, sí me acuerdo. Pues así quiero decirles, hermanos, muchos pueden saltar e irse, pero hay quienes se van a quedar aquí, y se van a quedar, no digo el hermano Rodríguez, muchos de estos hermanos preciosos que usted ve ahí, aquí van a estar. No andan buscando otra cosa, no andan buscando grandezas, andan buscando agradar a Dios, y ahí van a estar. Por lo tanto, cuando alguien venga y le inquiete, usted busque primeramente a Dios y acérquese a aquellos que le han sido fieles al Señor y que están ahí para velar por usted. Dele un aplauso al Rey con todo su corazón. Aleluya. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque en la iglesia en Antioquía había 2 siervos preciosos del Señor, Pablo y Bernabé. Pablo, un hombre que se desvelaba, un hombre que recorría distancias tremendas, un hombre el cual amaba a Dios y amaba las almas, y ahí dedicó su tiempo y les enseñó lo que era la gracia, lo que era la fe en Cristo. Pero llegaron otros maestros que no habían tenido trabajo en aquella obra, que ya cuando llegaron es porque vieron la cantidad de gente que había, y comenzaron a decirle, no estás bien, no estás bien, estás mal, salte de aquí, vente con nosotros. Qué tremendos. Nada les costó, pero ahí estaban, buscando perturbar la obra de Dios, para que se ponga a pensar y abra sus ojos. Aquí a una cuadra, al terminar el estacionamiento, aquí en esta esquina, nunca le había dicho y usted lo ha visto, ahí vienen todos los días de servicio los testigos de Jehová, y se paran ahí a ver qué cazan. No los he visto que casen gran cosa, porque ustedes han sido sabios, pero ahí están, buscando a ver qué se llevan, buscando a ver a quién van a atrapar y llevárselo. Aquí a esta congregación han venido personas de otras iglesias, invitando a hermanos y a hermanas a orar. Y hay hermanos que dicen, gloria a Dios, están tan nuevecitos, están tan tiernitos, tan inexpertos, que le dice, hermanita, ¿por qué no nos acompaña a orar a nuestra iglesia? O tenemos un lugar de reunión, de oración. Inmediatamente dice, gloria a Dios, a orar, qué bueno, me gusta orar. Pero ya consultaste a tu pastor, ya le dijiste al hermano si estará bien que vayas. No es que yo amo a Dios, yo quiero orar. ¿Y que acaso no hay aquí oportunidad para que te reúnas y para que ores? ¿Acaso no tenemos necesidad aquí? Ah, pero vinieron los hermanitos y hermanitas a invitarnos de aquí. ¿Y por qué no van por las calles? ¿Y por qué no ganan las almas y se las llevan? Yo nunca he invitado a nadie de ustedes, oiga bien, yo nunca les he dicho a ustedes que vayan y se metan a las iglesias a ver a quién acarrean, porque eso no es de Dios. Yo nunca les digo, vénganse acá, métanse acá. No, el que viene aquí, puede haber muchas personas que vienen de visita, vienen, se gozan. En esta noche hay muchas personas que nos visitan,
Venga, visítenos, gócese. Pero si Dios no le ha llamado aquí, no lo queremos aquí. Allá tiene que estar donde Dios le tiene, porque esa es la voluntad de Dios. No está bien que andemos acarreando la gente. Miren, hermanos, ha habido personas tan lindas en el Señor aquí, y un día vino una parejita y le dijeron: ¿sabe qué? El Señor tiene una profecía para usted. Y como la mayoría de hermanos andan desesperados por una profecía, la mayoría de hermanos, cuando son nuevos, por donde quiera buscan profecía. En Centroamérica y en México, yo estoy cansado de que cuando llego a las campañas, llega una persona: hermano, gloria a Dios, el Señor me dijo que viniera porque usted tiene profecía para mí. Y yo me quedo. Y me dice: ya, hermano, dígamela, ¿qué tiene Dios para mí? Y le digo que sea fiel, que le sirva bien a Dios, que ore, que se consagre. Pero me dice: no, hermano, no dice el Señor que yo voy a salir de evangelista. No, no me ha dicho nada. Ni lo conocía a usted. No me vio en sueños. No, hombre, si ni tiempo tengo de soñar. Duermo 3 horas apenas para caer como regla y no levantarme. Dale un aplauso al Señor. Entonces, hermanos, vinieron esas personas, pararon a esas familias tan buenas, tan lindas. El Señor tiene una profecía para usted. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Que usted tiene que servir en la iglesia tal. ¿Y cuál es esa? Donde nosotros nos congregamos. Pero yo me congrego aquí. Es palabra de Dios. Ah, bueno, entonces sí, vámonos. Qué tremendo. Qué tremendo. Así entraron los líderes judíos a Antioquía. Allí estaba Pablo, a quien Dios mismo apartó y lo mandó a los gentiles, quien comenzaba las obras y se quedaba hasta 3 años ahí y las dejaba establecidas y ponía a alguien encargado y se iba a abrir otro lugar. Hombres que daban su corazón. ¿Por qué poner la confianza en alguien que viene de la noche a la mañana y nos cuenta otra cosa? Ya los estaban engañando. Pero qué precioso es que había líderes pendientes. Comenzó por ahí el movimiento de que había otra enseñanza, de que no estamos bien, que nos hace falta algo. Tenga mucho cuidado, hermano. Usted se encuentra por ahí a personas que cuando le saludan y le dicen: Dios le bendiga, amén, hermano. ¿Dónde se congrega? En la iglesia del cuerpo de Cristo. Sálgase de ahí. Son satánicos eso. Ese hombre es satánico. Sálgase de ahí. Yo no diría jamás eso de ningún siervo de Dios. De ninguno. Ni de la iglesia católica. No, yo no lo digo. Porque solo Dios sabe el que es y el que no es. Y su testimonio tiene que decir si es o no es. Entonces, hermanos, había ese movimiento de una nueva doctrina. Pero ¿cuál era la nueva doctrina? Haz esto y agradarás a Dios. ¿Y qué era lo que ellos tenían? Dios lo hizo todo y te atrajo a Él. Dios se está manifestando en tu vida y Él te está llevando y te está entregando las victorias. ¿Qué es lo que vas a querer? No, pues lo que Dios hizo por mí y lo que Dios sigue haciendo por mí, o en mí, o a través de mí. Porque venían los de la ley y decían: deja la gracia y recibe la ley. ¿Me está entendiendo? Ahora haz algo para agradar a Dios y deja el regalo de Dios. Ahora haz algo para que agrades a Dios y rechaza. Devuélvele a Dios su favor. No, hermanos. Una vez más les digo,
Estamos en un tiempo, mis hermanos, donde muchos hermanos están insatisfechos. Muchos hermanos han querido ser usados por Dios. Y en esta fecha dice: ¿qué habrá pasado? ¿Por qué no me usa el Señor? A veces hasta le reclaman: ¿por qué no me usa, Señor? ¿Qué pasa contigo, Señor? El Señor dice: sí, hijo, ¿qué pasa? Pero no conmigo. ¿Qué pasa contigo? ¿Pero por qué? Porque tú quieres hacerlo todo. No quieres que yo te mueva. Quieres moverte a tu antojo. Y ese espíritu, hermano, se mueve en muchas personas. Antes de que Dios hable, ya va corriendo el muchacho. Antes de que Dios mande, ya el hermano ya se fue. Después que está en Guatemala y que ya no puede venirse porque no tiene papeles, dice: Señor, ¿qué no era tu bendición? ¿Por qué me descuidaste? No es que yo no te mandé. Me pediste y antes de contestarte ya habías comprado tu boleto. Me pediste que te usara y ya estabas en Guatemala. No era aquí. Te quería en Japón. Y te vienes a tu pueblo. No, no es donde tú quieras. Es donde yo quiero. No es para donde tú quieras ir, es para donde yo te quiero enviar. Gloria a Dios. Creo que no me equivoco. Hay muchos hermanos insatisfechos. Hermano Rodríguez, ya estamos cansados de que nos diga que estamos insatisfechos. No todos, por supuesto. Ahora díganos qué hacemos. Bien fácil, hermanos. Bien fácil. Pero ¿qué tan fácil? Con una porción de la Biblia usted lo entiende. ¿Y dónde está esa porción de la Biblia? Venga conmigo. Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Aleluya. Háblame, Señor. Gloria a Dios. ¿Quieres saber el secreto en esta noche? ¿Cuántos quieren saber el secreto en esta noche? Ahí está el secreto. Romanos capítulo 12, verso 1 en adelante. Hay muchos hermanos que no habían leído esa escritura. ¿Cómo iban a encontrar la respuesta? ¿Ya lo tenemos? Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O tiene que ser el culto normal que usted ofrece a Dios. Verso 2. No se conformen a este siglo. No estén ahí conformes con lo que ofrece el mundo y con lo que se ve, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Oiga esto último, qué precioso. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dice Dios? ¿Quieres que te use, hijo? Sí. Entrégate a mí como un sacrificio. Ponte en el altar. Yo quiero un holocausto humano. Súbete al altar, hijo. Somos un corderito, somos ovejitas o corderitos para el sacrificio, pero andamos allá lejos del altar. El Señor dice: te quiero en el altar. El animalito, cuando se ponía en el altar, estaba inmóvil, ofrecido a Dios. Y dice Dios: así te quiero, hijo. ¿Se recuerda cuando Abraham llevaba a su hijo para sacrificarlo? ¿Qué llevaban? La leña, el cuchillo, ¿verdad? Llevaban la leña. ¿Qué se ponía primero? ¿El cordero y luego se le echaba encima la leña y lo cubrían? Primero se ponía la leña.
¿La leña es algo así como un colchoncito? ¿O es algo que pica? Pica, ¿verdad? No tiene espinas, pero tiene muchos picos. La leña son pedazos de ramas que tienen puntas y pican acá a la espalda si uno se acuesta sobre ellos. Ahora, ¿el corderito lo ponían vivo o lo degollaban primero y luego lo ponían? Ya estaba inmóvil el corderito ahí. Fíjese, lo ponían, ya estaba inmóvil ahí. Ya no sentía, estaba entregado ya. Y es lo que dice el Señor: súbete al altar. Pero algo me pica, por eso no quiero. Me duele. Es que todavía estás vivo. Hay que morir para Cristo. Porque vivo duele. Vivo duele. Hermanos, si uno no ha muerto para Cristo, todo le duele. Se presta para irse de misionero. ¡Ah, qué emoción! Ya va en el avión, casi quiere sacar la mano ahí por la ventanilla. Nada más que esas ventanillas no se abren. Pero quisiera sacar la mano y decir: ¡hey, voy a predicar! Va feliz de la vida. Llega encantado. ¡Vamos, gloria a Dios! Cuando pasan 8 días ya está negrito por el sol. No come las cheeseburgers acá. Allá tortilla con sal o con frijolitos negros de Guatemala. Comienza a ver la diferencia. No hay zapatos así muy suaves. Tiene que comprarse el guarachito, el caite. Y ya se ve diferente. Comienza a ver la diferencia. Hay muchos mosquitos. Allá no hay aire acondicionado. Allá no hay carro, hay que ir en autobús. Y allá son de aquellos gallineritos que van a los pueblos, donde suben los marranitos arriba y un montón de cosas. Muy diferente. Y al mes ya comienza a quejarse, ya le pican la leña. Ya le dolió, porque no estaba entregado al Señor. Andaba alrededor del altar nada más, feliz. Y cuando se subió al altar le picaban los palos. ¿Qué dice el Señor? Una vez más, Romanos 12. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no agradable a mí. Yo, Señor, te voy a servir, pero debo $20,000, dame para pagarlo, Señor. Que aparezca un rico y me pague lo que debo y me voy. Ah, qué vivo. Ese no está muerto en Cristo. Ese está bien vivo. Va a querer 20,000 para pagar sus deudas aquí, y 20,000 para el viaje, y 20,000 para la casa que va a querer allá. Háblame, Señor. Que vivo, no ha muerto. El muerto ya no le importa en dónde lo pongan. El vivo sí. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Una vez más, Dios dice: presenta tu cuerpo en sacrificio. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y cuando presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, conocerás la perfecta voluntad de Dios. ¿Quieren ustedes que Dios los use, mis hermanos? Entréguense a Dios sin reservas. Sin reservas. Entréguense completamente. Dígale: Señor, aquí estoy, me rindo. Haz de este siervo como tú quieras, Señor. Y no se mueva de ahí hasta que el Señor lo tome y se lo lleve y lo use. Y usted se va a sorprender cómo Dios le va a bendecir. Y va a reconocer una cosa: que nada de lo que usted ve es obra suya, que todo es obra de Dios. Pero cuando no está en el sacrificio, está muy vivo, y supuestamente Dios lo envía, y Dios no lo envía, se va solo. Y todo lo que ve que sale, dice: yo lo hice, obra mía.
miserable. Ese está perdido. No hay otra cosa en el Señor que estar rendido a Él e ir en las manos del Señor y esperar que Él haga la obra, usándonos a nosotros solamente como vehículos de su gracia, como vehículos de su amor, como vehículos de su poder. Y así diremos, como dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Desde que me identifiqué con Cristo en ese sacrificio, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora soy es por la gracia de Dios. Soy lo que soy, dijo Pablo, por la gracia de Dios. Así es que, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Aquí había una iglesia floreciente, pero ahí estaba el peligro. Comenzaron a llegar líderes, los cuales estaban metiendo otra enseñanza. Tengan mucho cuidado, ustedes, por sus almas. El tiempo es difícil. No donde quiera se encuentra palabra de Dios. Estamos entrando en el tiempo que habló el profeta, que vendrían tiempos cuando habría hambre. O sea, es tiempo en que usted no encuentra donde quiera el buen alimento. Y al no haber alimento bueno, es que no hay gracia de Dios, sino hay pensamiento de hombre, ideas de hombre. Y hay mucho peligro. Nadie me va a negar que hay muchos lugares donde a muchas personas las han defraudado, donde mujeres que creyeron con todo su corazón solamente fueron para ser enamoradas por un ministro, o por un pastor, o por un hombre. Yo les digo una cosa, hermanas que están aquí: cuando un ministro las vea con otros ojos, venga y dígame, para poner orden. Y si el hermano Rodríguez le viera con otros ojos, para eso están los ministros. Vaya y dígaselos. Pero antes dígaselo al hermano Rodríguez que anda mal, porque yo creo que si nos reunimos aquí es para agradar a Dios. Y no hay muchos lugares donde se quiera honrar a Dios. Y si alguien me dice: hermano Rodríguez, ¿por qué tenemos tantos ataques y tantas acusaciones y tantas cosas? Por lo mismo, porque la gracia de Dios se está moviendo, y porque hay quienes se sienten celosos y hay quienes se sienten mal porque Dios está bendiciendo. Pero si Dios está bendiciendo, ¿quién le puede decir que pare? Nadie. Así es que, hermanos, por la seguridad suya y porque el nombre del Señor sea glorificado, rindámonos al Señor, para que el Señor tome nuestras vidas, nos use, y aún como miembros sepamos hacer la diferencia entre lo que es la palabra de verdad, entre lo que es el moverse del Espíritu, y lo que es la tradición, la rutina, la religiosidad. Abramos nuestros ojos, y yo creo que en esta noche Dios nos ha hablado de una manera muy preciosa, como para decirle: Señor, te damos gracias porque tú has estado moviéndote en medio nuestro. Hable con Él y dele gloria al Señor.